Buenos días a todos. Hoy un placer para mí estar con todos ustedes hoy, iniciando un ciclo de conferencias que vamos a ir desarrollando de manera habitual a lo largo de estos meses en el ámbito de la medicina epigenética, la medicina molecular, presentando las bases de lo que sería una medicina integrativa, donde podamos entender los mecanismos que hay detrás de muchísimas funciones biológicas y cómo a través de ciertas herramientas y ciertas sustancias, incluso ciertos procesos físicos, como puede ser la acupuntura, podemos actuar sobre el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino. En primer lugar, yo soy el profesor Juan Pablo Moltó, soy el director científico del Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas y mi trabajo en la actualidad es básicamente la investigación, el desarrollo de ciencia básica, también aplicada, pero más que nada ir teorizando todo lo que tiene que ver con la medicina integrativa. Y dentro de ese marco me especializo o voy trabajando en lo que sería la medicina genética. Entonces, la conferencia de hoy tiene que ver con ir de alguna forma transmitiendo este conocimiento sobre qué es la medicina epigenética. ¿Qué tiene que ver? Hoy nos vamos a centrar sobre un órgano especial, el timo. Vamos a explicar el timo qué tiene que ver con la respuesta inmunitaria. Vamos a explicar, por supuesto, inmunitaria natural, adquirida. ¿Qué tienen que ver las células T? ¿Qué tipo de células T existen y qué funciones tienen? Y dentro de ese marco teórico, empezar a hablar cómo la medicina integrativa, cómo ciertas sustancias como los biopéptidos pueden ayudar a modular la expresión de estos linfocitos T, en este caso. ¿Eso cómo lo vamos a poder aplicar en patología, en este caso asociada a la respuesta inmunitaria? En patología que tenga que ver con la inmunosupresión o la inmunodeficiencia, en patologías que tengan que ver con el cáncer y en patologías que tengan que ver con la autoinmunidad. Yo creo que hay dos puntos importantísimos dentro de lo que es la relación con nuestros pacientes. Hay dos pacientes que para mí siempre han sido muy complejos, de alta complejidad, que tenemos que saber muy bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Ok? Por lo tanto, es importante que conozcamos al paciente oncológico, que es el cáncer, al paciente autoinmune, es decir, que es una patología autoinmune. Estas dos enfermedades, por llamarlas de algún modo, creo que son fundamentales para que podamos entender y poder manejar a este tipo de pacientes muy complicados. Muchas veces con desenlaces que pueden ser lamentables por la complejidad de su enfermedad. Bueno, primero que nada, la conferencia de hoy, voy a entregarles aquí, estáis viendo aquí arriba, esto, ok, es una monografía. Es una monografía de unas 40 páginas donde yo he escrito toda la conferencia para que ustedes la puedan tener escrita. Entonces, yo he recibido más o menos 150 correos electrónicos y esos correos electrónicos voy a mandarles a todos la monografía en formato PDF para que la puedan disfrutar y puedan aprender mucho más. En la monografía, evidentemente, mucho más contenido escrito. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes toda esta información y poder avanzar en nuestra medicina, una medicina integrativa, una medicina de calidad, una medicina que una Oriente con Occidente en el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y generemos una comunidad que ante todo tenga una base de conocimiento científico, que sería un poquito lo más importante. Pueden preguntar todo lo que quieran a lo largo de la conferencia en el chat. Estoy leyendo que hay algunas personas que tienen algún problema con el sonido, pero es el sonido suyo, con lo cual revisen sus micrófonos y revisen sus altavoces, porque yo estoy emitiendo con todo abierto, con lo cual no hay ningún problema desde mi salida. Pueden preguntar. De todas formas, al final de la conferencia dejaré un ratito, si alguien quiere hacer una pregunta, la pueden hacer también al final. Yo iré contestando
Si la pregunta es pertinente al momento que estoy hablando, la contesto, pero si no, la dejo para el final. Al final iré contestando todas las preguntas. Entonces, primero que nada, vamos a compartir. A ver, vamos a compartir primero que nada mi Power. A ver dónde está. ¿Dónde lo tengo? Vamos a ver dónde está. Ok, ok. Bueno, entonces vamos a empezar un poquito con esto, ¿no? Primero que nada, sería importante explicar qué es la medicina epigenética, ¿no? Para mí es muy importante entender que mucho del desarrollo científico que se dio en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, hizo un cambio de paradigma. Es decir, podríamos decir que en los años 30, años 40, o vamos a decir la primera mitad del siglo XIX, todos los científicos buscaban entender el sufrimiento humano, buscaban entender el conocimiento de la enfermedad a través del estudio de la anatomía macroscópica, es decir, entender cómo funcionaba, por ejemplo, el timo, la epífisis, la pineal, las partes del cerebro, sangre, etcétera. Sin embargo, la medicina fue cada vez profundizando más, sobre todo en la tecnología, con nuevos microscopios, microscopios cada vez más potentes, donde al final los científicos pudieron entrar a escuadriñar dentro de las células, no solamente la célula, sino los orgánulos, y no solamente los orgánulos, sino también las moléculas que funcionaban dentro de esos propios orgánulos. Esto desarrolló sobre todo una nueva visión del funcionamiento celular. Ahí es donde vamos a ver el nacimiento de la biología molecular, o la ciencia molecular, donde se empiezan a estudiar las moléculas y las funciones que estas moléculas tienen en el cuerpo humano. Sin embargo, aproximadamente en el año 50-52 es cuando Watson y Crick dan a conocer el ADN, la existencia del cromosoma, cómo está constituido a base de las bases nucleótidas, adenina, guanina, citosina y timina, cómo se estructura en una forma de hélice. A partir de ahí se empieza a entender que la célula tiene un código que es el precursor de la construcción de las proteínas. Proteínas son péptidos de alto peso molecular que tienen básicamente dos funciones. La primera función que tienen las proteínas básicamente es la de construir. Gracias a estas moléculas, el cuerpo va construyendo estructuras. Y otra de las funciones que tienen estas proteínas son sus funciones catalíticas o químicas. ¿Qué quiere decir? Que casi toda la química de nuestro cuerpo es o está relacionada con las proteínas, las enzimas, las cascadas metabólicas. Por lo tanto, a partir de aquí, la ciencia empieza a pensar que si conocemos al 100% el manejo del código genético y cómo está todo escrito en los ADNs, en el ADN, perdón, vamos a conocer todas las enfermedades y vamos a tener una herramienta médica revolucionaria. Es a partir de ahí donde se empieza a invertir millones de dólares en el desarrollo de un proyecto, el genoma humano, intentar entender cómo los genes están escritos, intentar entender el libro de la vida, porque a partir de ahí vamos a curarlo todo. Evidentemente, los científicos se empiezan a dar cuenta que no es un gen igual a una proteína. Las proteínas muchas veces están compuestas, están formadas por la expresión de muchos genes. Y todo esto empieza a complicarlo todo. Posteriormente, los científicos empiezan a darse cuenta que los genes son muy importantes porque tienen la capacidad de expresar las proteínas, pero ahí hay algo que no se conocía todavía. Y era que por un lado están los genes y por otro lado están los factores que
estimulan la expresión de esos genes. Por lo tanto, no es tan importante el código, sino que también es muy importante los factores externos que le dicen a la célula, al núcleo, qué genes tienen que expresarse, cuándo, por qué y dónde y para qué. Es aquí donde los científicos empiezan a darse cuenta que, si bien es muy importante conocer el código genético y se abre el mundo de la medicina molecular, es muy importante entender no solamente el código, sino también los mecanismos que hacen que ese código se exprese. Entonces, a partir de ahí empieza a surgir una nueva ciencia que se llama epigenética. Podríamos decir que la epigenética estudia los mecanismos del entorno y a nivel molecular que hacen que los genes se expresen. Un factor epigenético no es un factor de modificación genética, es un factor de estimulación genética. Por lo tanto, los factores epigenéticos ayudan a expresar esos genes. Si yo quiero expresar un gen que me ayude a tener una respuesta inmunitaria más fuerte, tendré que usar factores epigenéticos que tengan la propiedad de estimular ese gen para que ese gen exprese, o esa familia de genes expresen la síntesis de unos péptidos, proteínas, que ayuden a, por ejemplo, estimular las células madre de la médula ósea para que liberen linfocitos T maduros, por ejemplo. Ahora, si yo sé que una persona tiene unos genes mutados o defectuosos y esos genes expresan una anomalía proteica y pueden provocar una enfermedad, como por ejemplo la esquizofrenia, entonces yo tengo que saber qué factores epigenéticos son los que estimulan la síntesis de esas moléculas que inducirán al paciente a la esquizofrenia. Si yo conozco los factores epigenéticos que estimulan los genes enfermos, lo que tengo que hacer es modificar los factores epigenéticos para que esos genes no se expresen. Es ahí donde entramos en el mundo de una nueva medicina, una medicina que estudia los factores externos que actúan sobre los factores genéticos. Y eso es una nueva revolución dentro de las nuevas medicinas moleculares. Pongo un ejemplo. Miren, imagínense que ustedes nacen con un gen mutado que le predispone a que usted tenga esquizofrenia. Ok, cuando nosotros tenemos una herencia, en este caso, que nos induce a una enfermedad, tenemos que saber el factor de penetrancia de esa expresión génica. El factor de penetrancia quiere decir cuánto ese gen va a expresarse independientemente de lo que hagamos. Si, por ejemplo, un gen tiene un factor de penetrancia 100, quiere decir que ese gen se va a expresar y si está mal, pues lo siento. Nos vamos a enfermar porque no hay forma de actuar sobre el factor epigenético, porque la expresión del gen es de un 100%. Ahora, si la expresión del gen es de un 40%, como pasa en la esquizofrenia, quiere decir que hay un 60% de factores que, si no se dan, pueden ayudarme a que el gen no se exprese, porque tiene una penetrancia del 40, no del 100 o del 80, no, del 40. Entonces, otra cosa importante en genética es conocer lo que se llama ventana de expresión, es decir, el periodo donde el gen se expresa. Porque los genes no se expresan toda la vida. Hay genes que se expresan en el nacimiento, hay genes que se expresan en un proceso concreto, hay genes que se expresan solamente en un momento del ciclo hormonal, etc. La esquizofrenia, el gen de la esquizofrenia se expresa en la adolescencia hasta más o menos 26-27. Por lo tanto, en ese periodo es el periodo donde, si tienes la enfermedad, es donde vas a expresar tu enfermedad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para que no se exprese?
estudiar los factores epigenéticos que estimulan esos genes para intervenir sobre ellos. Por ejemplo, la marihuana actúa expresando esos genes. Por lo tanto, las personas que tengan predisposición a la esquizofrenia, si fuman marihuana, van a poder expresar de una forma más potente su expresión génica asociada a la esquizofrenia. Por lo tanto, en estas personas no deben de tomar marihuana. Otras pueden tomarla, no van a tener ese factor de expresión, con lo cual están más protegidos para eso. El estrés. El estrés también es un factor muy importante para expresar los genes asociados a la esquizofrenia. Por lo tanto, un adolescente que tenga esa predisposición, hay que cuidar mucho su estrés. Hay que darle habilidades psicológicas para que sepa manejar el estrés de la vida. Por lo tanto, actuando sobre el entorno, puedo ayudar a que enfermedades no se produzcan y si se produce, amortiguarlas. Queridos amigos, eso es la epigenética. Así que el mundo se nos abre con una puerta importante. Hoy vamos a hablar del timo. Es una conferencia, esto no es una clase magistral de inmunoterapia, una conferencia centrada en un tema que yo considero importante y también con unas herramientas terapéuticas que hoy en día ya disfrutamos aquí en España y en Portugal. Recuerden que la conferencia está enfocada para España y Portugal. Otros países, quizás estos avances en biopéptidos no los tengan. Entonces, bueno, consúltenme por privado y yo intentaré ver dónde pueden tener un laboratorio que pueda tener péptidos de bajo peso molecular asociados al timo y que tengan sus efectos. Quiero que sepan los de México, que en México también hay, y los de Argentina también tenemos, ¿ok? Y aquí en España, pues gracias a Dios, ya los tenemos y tenemos un gran avance. Y para todos mis colegas que han estado disfrutando del diplomado y que están disfrutando del diplomado de medicina biológica, pues gracias a Dios ya están aquí. Vamos vamos a decir, el año académico con la mejor noticia que teníamos. Entonces vamos a hablar del timo, porque el timo es para mí uno de los órganos más importantes en la respuesta inmunitaria o más importantes en lo que sería el sistema inmunitario. Bueno, yo voy a intentar dar la conferencia hablando de forma simple, pero evidentemente en los apuntes profundizo más, ¿ok? Pero como no sé más o menos el público que me está escuchando, voy a intentar utilizar muchas metáforas. Pero para mí las metáforas son lo más importante para entender los conceptos complejos. El timo podríamos decir que es la universidad. ¿Ok? La universidad. Nuestro ejército, vamos a decir que nosotros tenemos un ejército. ¿Ok? Este ejército tiene varios batallones. Un batallón de acción rápida que se llama sistema inmunológico natural. El sistema inmunológico natural es un ejército de guerrilleros, un ejército de luchadores. Estos son los gladiadores, los Terminators, son el ejército más potente que tenemos, ¿vale? Pero tiene unas características. Tiene unas características. Estos ejércitos, estos batallones, son inespecíficos, es decir, ellos atacan todo lo que se mueve. ¿Okay? Son los famosos macrófagos, los neutrófilos. También tenemos las células dendríticas, que esas están a mitad camino, ¿no? Los mastocitos, los factores de complemento. Es decir, son unas células y unos factores que actúan en la primera vanguardia. ¿Ok? Este sistema es natural. Usted y yo lo tenemos igual, pero también los mamíferos tienen la misma respuesta. Pero luego tenemos un ejército de élite. Ejército de élite compuesto por unas células especiales. Esas células especiales son los linfocitos T, los linfocitos. Y luego también hay otras, como los natural killer, y bueno, hay muchas más, ¿vale? Pero como hoy vamos a hablar del timo, pues vamos a hablar de los linfocitos. Este ejército especial
está compuesto por unas células T y unas células B. Las células B no las vamos a ver hoy, otro día las vemos. Si vosotros os gusta esta conferencia, sugerirme más conferencias y yo las voy haciendo y os voy hablando de los factores biológicos que pueden actuar para modificarlas y estimularlas. Pero podríamos decir que los linfocitos B son los que fabrican anticuerpos. Anticuerpos son como una especie de armas, ¿vale? Que se ponen en la superficie y cuando se activan se liberan para neutralizar a los antígenos. Los antígenos son sustancias que no deben de estar en el cuerpo. Por ejemplo, un virus, la estructura de un virus, una bacteria, actúan como antígenos. Aunque también, por desgracia, pueden haber autoantígenos, que son partes de mi cuerpo, que activan la respuesta inmunitaria y entonces esto es muy malo. Esto es una enfermedad autoinmune. Sobre la enfermedad autoinmune vamos a hablar más adelante. Ahora, los linfocitos T se llaman T precisamente por timo, ¿ok? Estos linfocitos nacen en la médula ósea, son linfocitos T inmaduros. Los linfocitos T inmaduros tienen que ir a la universidad y el timo es la universidad. Por lo tanto, tienen que aprender. Ustedes saben por qué tienen que aprender, porque tienen que, primera lección, tienen que identificar lo propio de lo ajeno, porque si no lo hacen, sería un desastre. Un linfocito T no sabe lo que es bueno. Malo, ataca. Y si ataca lo malo, está bien, pero si ataca lo bueno, está mal. Y si ataca lo malo, a lo bueno, entonces puede provocar una enfermedad mortal, una enfermedad autoinmune que destruya tejidos de mi propio cuerpo. Esto no se puede permitir. Por lo tanto, el linfocito T tiene que ir a la universidad. En esa universidad, imagínense que le van a dar un manual donde están, vamos a decir, que los tejidos a los cuales no puede atacar. Esto se hace a través de unos marcadores de complejo mayor estimular, etc. Y le dan unos manuales para que él fabrique sustancias para que pueda atacar. Y él aprende a, sobre todo, detectar lo propio. Lo propio no lo ataca. Y lo que no es propio, atacarlo. ¿Ok? Por lo tanto, el timo, que un órgano linfoide, es decir, va a pertenecer a nuestro sistema inmunitario, lo vamos a tener, como vemos en la foto, en el pecho, ¿vale? Lo vamos a tener en la parte superior del intestino, detrás del esternón, entre los pulmones, más o menos, más o menos en medicina china estaría detrás del 17 Renmai, ¿ok? Y una de las cosas que sabemos es que, por desgracia, el timo va atrofiándose a lo largo de la edad. Esto quiere decir que cuando más mayores somos, nuestra universidad es más vieja. Y cuando nuestra universidad es más vieja, nuestros profesores están más pachuchos. Y como nuestros profesores están pues, más viejos, cada vez podemos estar más expuestos a enfermedades asociadas a nuestro respuesta inmunitaria. ¿Okay? Entonces, esto es de vital importancia que nosotros entendamos que todo aquello que estimule el órgano timo es una puerta para tener una buena respuesta inmunitaria, una buena protección con la inmunodeficiencia, una buena protección contra la patología autoinmune y, imaginaros, patología oncológica, patología inmune, infecciones. Todo esto es importante. Todos hemos pasado el COVID, hemos visto cuánta gente ha matado el COVID, sobre todo personas mayores. Respuesta inmunitaria. Su respuesta inmunitaria que tenía que ver con mala capacidad de respuesta, que tenía que ver con muchas células T senescentes y con una mala capacidad universitaria. Bien. Bueno, anatómicamente el timo tiene varias partes, la corteza, como podéis ver en la foto, y la médula. ¿Okay? Podríamos decir que la corteza es más o menos donde vamos a tener la zona de los linfocitos inmaduros, las células
epiteliales químicas, y la médula es la región interna donde vamos a contener los linfocitos inmaduros. Podríamos decir que entran inmaduros en la médula madura. ¿Ok? Células epiteliales químicas y otras células como las células de Hassan. Importante que sepas que esta universidad es súper dura, ¿eh? No os penséis. Mirad, de cada 100 linfocitos que entran en la universidad, salen 5 o 6 probados. Y sabéis, hay varios exámenes. Imaginaros tu universidad. Tú entras en la universidad y hay lo que se llama una selección positiva y una negativa, donde te van examinando. Si apruebas, pasas a la siguiente prueba. No apruebas, simplemente te dicen, no aprobó, haga el favor de suicidarse. Y el linfocito T inmaduro, con una triste vida, se suicida con un fenómeno llamado apoptosis. Por lo tanto, la mayoría de linfocitos que salen de la universidad se van al matadero, porque van a morir casi todos. Por lo tanto, imaginaros lo importante que es que el linfocito T maduro tenga muy claro lo que es bueno de lo que no es bueno. Porque ese linfocito, si sale, nos puede matar, ¿vale? Nos puede hacer mucho daño. Bien, seguimos. Funciones del timo. Bueno, como hemos dicho, la maduración de los linfocitos, ¿no? Hemos dicho que tiene que ver con la maduración de los linfocitos. Selección negativa, ¿vale? Que es como, vamos a decir, los exámenes. La producción de células de Hassan, que estas células se presentan en la médula del timo y están muy relacionadas con los linfocitos T reguladores. ¿Qué es? Bueno, esto os lo voy a explicar más tarde, pero los linfocitos T son el ejército de élite. No los ve, pero los ve. Hoy no, los ve. Pero es que dentro de los linfocitos T, grupos de especializados, están los T citotóxicos, los linfocitos T reguladores, y luego tenemos los linfocitos T que van a tener funciones más de memoria o inmunomoduladores, como los CD. Ahora vamos a hablar de ellos. Entonces, otra de las funciones del timo es que generan las células epiteliales tímicas, producen hormonas como la timosina, el factor químico y la timoproyectina. Muy importante, la tirosina, ¿vale? La timosina, porque vamos a ver que tiene que ver con algunas cosas importantes que tiene el timo para el escape inmunológico en oncología. Esto es realmente importante, porque hoy os voy a dar una herramienta que yo desde la medicina integrativa no conozco, solamente la conozco esta, en la medicina médica tradicional sí que existen los anticuerpos monoclonales, por ejemplo, en la lucha contra el cáncer con factores de control, ¿no? Para el inmunoescape. Pero desde nuestra técnica o desde nuestra herramienta vamos a tener una sustancia biológica que es de las muy pocas que pueden actuar sobre el escape de las células tumorales. Las células tumorales tienden a escapar de los linfocitos T. Y si eso sucede, el cáncer se hace muy complicado de vencer. Porque aunque demos inmunoestimulantes, por mucho que estimule la respuesta inmunitaria de 8, estos no pueden reconocer las células. Porque estas, ¿y cómo se esconden? Presentando un pasaporte falso, ¿vale? Y ese pasaporte falso hace que el cáncer sea cada vez más peligroso. Y yo puedo bloquear ese pasaporte, entonces las células van a poder encontrar a las células cancerígenas y matarlas. Por lo tanto, es muy importante este punto y lo vamos a explicar a continuación. Adelante. Bueno, los linfocitos T, que son el objeto y estudio de la conferencia de hoy, pues estos linfocitos, como hemos dicho, pues se desarrollan en la médula y se van a ir
a el timo. Fíjense que hay puntos de acupuntura que estimulan la síntesis de los blancos. Ok, importante. Fíjense que hay plantas que estimulan la síntesis de los blancos. Y fíjense, los biopéptidos estimulan la síntesis de los blancos. Ahora, una cosa es estimularla, otra cosa es que se vayan al timo. En el timo harán la universidad. Dentro de estas familias hay unos linfocitos T muy importantes. Todos son importantes, pero estos sean linfocitos T citotóxicos. La palabra, la verdad, que asusta, ¿no? Citotóxico quiere decir que es tóxico. No, 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 no. Cito, ¿vale? La célula tóxica. Es decir, llevan en el marcador unas, bueno, a ver, células se comunican a través de antenas, ¿ok? Antenitas. Las células son ciegas, las células no ven. Por lo tanto, la única forma que tienen las células de comunicarse son con receptores de membrana, con antenitas. ¿Ok? Hay unas antenitas, ¿vale? Un marcador de superficie que le llamaron los biólogos, los inmunólogos, le llamaron CD8. Este receptor, para que ustedes me entiendan, es una antenita que sale fuera, pero es una antenita que dentro coge cosas de la célula y las presenta fuera, para que mi sistema inmunitario pueda ver lo que hay dentro de la célula. Me explico. El soldado militar va visitando las calles, pero él solamente ve la calle, solamente ve lo que pasa fuera de la calle. Fuera de la calle hay un bicho, lo mata. En la calle hay un delincuente, lo mata. Pero, ¿cómo puedo ver yo lo que está pasando dentro de la casa? Yo no puedo ver. Sin embargo, hay ventanas. Y por esas ventanas yo miro y veo lo que hay dentro. Y entonces, si veo que dentro de la casa hay algo malo, o un virus que está ahí matando la casa, pues entonces le digo a la casa, destrúyete. O si veo que la casa está empezando a malinificarse, le digo, destrúyete. A nivel celular, esas ventanitas son unas proteínas que cogen trocitos de dentro y los sacan fuera, para que las células inmunológicas vean esos trocitos y sepan si son trocitos normales o son trocitos peligrosos. Por ejemplo, si un virus o una bacteria va por la calle, el sistema inmunitario la puede ver y la puede matar. Pero si ese virus se ha metido dentro de la célula, ese virus empieza a multiplicarse, a dividirse, a utilizar proteínas endógenas de la célula y todo esto empieza a la célula a enfermar. Estas proteínas cogen trocitos de dentro y los sacan fuera. Entonces el sistema inmunológico mira esos trocitos. Y si ve que hay un trocito de virus o un trocito de algo que no debería de estar, entonces le dice a la célula, oiga, usted tiene algo dentro que no vale, suicídese. Y la célula, virus entero, se suicida. Y entonces, ya el virus neutralizado porque la célula entera se ha suicidado. Imagínate si esa célula está siendo mutada y está empezando a ser una célula tumoral. Pues estos trocitos se pueden enseñar fuera y entonces la célula, la CD8, puede ver si está mala, si se está haciendo tumoral. Y entonces le dice a la célula, muy bien, estás poniendo tumoral, te estás haciendo cancerígena. Por favor, por el bien de la comunidad, suicídate. Y la célula hace apoptosis y se muere. Por lo tanto, un sistema de linfocitos T citotóxicos son importantes para dos cosas fundamentales. Primera, infecciones, ¿vale? Infecciones, sobre todo víricas. Segunda, mutaciones que provoquen, bueno, cualquier mutación que haga que la célula funcione mal. Los tumorales, más importantes todavía. Por lo tanto, los linfocitos citotóxicos, a partir de ahora, son nuestro ángel, porque gracias a ellos nos vamos defendiendo de las células tumorales y nos vamos defendiendo los virus e infecciones. Y gracias a un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, porque el tipo 2. Entonces,
Yo no lo quiero complicar tanto la conferencia, pero tengan siempre presente que es muy importante que entiendan cómo las células se comunican dentro de lo que es. Porque si no lo encontramos, no conocemos esto, podemos cometer muchos errores teóricos y clínicos, no comprender la biología molecular a nivel profundo o por lo menos clínico. Los linfocitos auxiliares. Bueno. Estos, ¿vale? A ver, yo aquí un problema con la. ¿Vale? Luego tenemos los linfocitos auxiliares. Estos son la familia de los linfocitos CD4. Tenemos los CD4. No os preocupéis por los nombres. Estos son los marcadores que presentan. Estos se unen a los linfocitos, ¿vale? Perdón, estos se unen al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. ¡Wow! Esto, complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2 es muy importante en inmunología. El tipo 1 coge lo de dentro y lo enseña afuera. Perfecto. El tipo 2 solamente lo vamos a encontrar en células presentadores de antígeno. ¿Estas células qué son? Por ejemplo, los macrófagos, neutrófilos, más. Estas células son unas células grandes que se lo van comiendo todo lo malo. Los virus se los comen, las bacterias se las comen, se comen péptidos que no deberían de estar, se los comen. Los destruyen y con unos bracitos los presentan fuera de la célula, del macrófago. Lo presentan. Es como, estos lo que hacen es, van por la calle, encuentran a alguien malo, se lo comen, lo hacen a trozos y sacan sus trozos fuera de su cuerpo. Qué cosa más desagradable, ¿verdad? Pero lo hacen así. Entonces los linfocitos T, que son policías, van tocando los trozos de cuerpo. Y si algún trozo de cuerpo que tocan lo identifican con un antígeno vírico, bacteriano o algún antígeno que no debería de estar, entonces los linfocitos auxiliares son la alarma, empiezan a alarmar la respuesta inmunitaria. Entonces se van rápidamente y modulan a través de ciertas citoquinas que los linfocitos T citotóxicos empiecen a estimularse y los linfocitos B con antígenos empiecen también a estimularse. Son como su nombre dice, auxiliares. ¿Ok? Bien, por lo tanto es importantísimo. Estos son muy importantes. Bueno, es que la palabra importante en el sistema inmunitario creo que es irrelevante, porque creo que todo es importante. Luego tenemos los linfocitos T reguladores. Estos también son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estos estos son los que ponen paz. Estos son los que ponen paz. Estos regulan la respuesta inmunitaria. Estos son fundamentales porque la respuesta inmunitaria puede descontrolarse, puede de alguna manera magnificarse. Estos van ayudando a que todo vaya en su justa medida. Y también ayudan a una cosa muy importante, y es tolerar ciertos antígenos para que no ataque el sistema inmunitario. Los linfocitos T reguladores son fundamentales para controlar las enfermedades autoinmunes. Y eso lo vamos a ver con los péptidos asociados al inmuno. Por lo tanto, linfocitos T citotóxicos, esos van a por los virus y las células oncológicas. Los linfocitos T CD4, eso van a por bacterias y virus, pero con factores de expresión, es decir, con presentación. Y los linfocitos T reguladores, estos son los pacificadores, los que van poniendo paz y ajustando la respuesta. Los que permiten el paso de sustancias al cuerpo para que no sean atacadas y puedan metabolizarse en el hígado. Muy importante. Por ejemplo, usted come muchas cosas, ¿verdad? Todo lo que come se sintetiza en moléculas.
péptidos de muy bajo peso molecular. Péptidos entran en su intestino, pasan la membrana intestinal, entran en las placas de Peyer y tienen que ser reconocidos y tolerados. Pueden ir, corta, al hígado. Hígado metabolizarse. Para esa toleración tiene que existir un marcador. La célula T, reguladora, va a ayudar a generar tolerancia. Te tolero. Tú no eres mío, pero te tolero para que llegues a mi fábrica química, que es el hígado, y el hígado te procese. Por lo tanto, la tolerancia oral es muy importante entenderla, porque tenemos una tolerancia oral central, química, y una tolerancia oral sistémica o periférica, perdón, intestino. Tolerancia oral intestinal. Muy importante. Luego tenemos los linfocitos de memoria. Estos son linfocitos que una vez aprenden, tienen memoria. Igual que las células B también tienen memoria, los linfocitos T también tienen memoria. Muy importante, las vacunas, que mucha gente piensa que las vacunas se aumenta la producción de anticuerpos, pero también el linfocito de memoria. ¿Ok? Bueno, seguimos. ¿Cómo podemos nosotros, de alguna manera, actuar, ¿no?, sobre todo lo que estamos hablando? Hoy estamos en una conferencia de timos, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo estimular el timo? Es decir, ¿cómo puedo estimular el timo? Bueno, existen unos biopéptidos, ¿vale? Unos biopéptidos. Los biopéptidos, como su nombre dice, son partes de la proteína. Una proteína es una cadena larga de aminoácidos. Una cadena que puede tener 4.000, 5.000 aminoácidos, 200, 300, o cadenas cortitas que pueden tener 8, 20, 30 aminoácidos. Los biopéptidos que se fabrican en medicina epigenética y molecular son péptidos de muy baja peso molecular. Esto garantiza que cuando tú lo tomas vía oral, perdón, el péptido tiene capacidad de pasar la membrana intestinal. Molecular está preparado para poder pasar la membrana intestinal a través de los huecos de una célula o a través de estos de segundas cargas. Por lo tanto, son muy interesantes porque tienen la capacidad de entrar dentro del cuerpo y provocar, bueno, que cada biopéptido, cada uno, una cosa. Entonces, los biopéptidos derivados protolíticos específicos compuestos por secuencias de aminoácidos son fragmentos enzimáticamente liberados de proteínas. Estos péptidos poseen propiedades bioactivas, ¿okay? Y esas propiedades van a ser variadas dependiendo del biopéptido. Estos fragmentos actuarán, vamos a ver, a mí siempre me gusta decir que la vida es un fenómeno de información. Todo lo que tiene vida tiene códigos de información. Tenemos un código muy importante, que es el ADN. El ADN es un código que sirve para sintetizar proteínas. Las proteínas son códigos. Las proteínas son información, es un lenguaje. Por lo tanto, una proteína es una información, es una unidad informativa. Es una molécula que informa de algo. Ok. Esas frases se pueden cortar en trocitos. Y entonces tenemos trocitos de esa información. Esos trocitos de esa información, si yo me lo tomo, van a decir al cuerpo lo que tienen que hacer. Porque tienen órganos de especificidad. Son o ajustan en los receptores que tienen esa estructura tridimensional. Por lo tanto, es una medicina muy biológica porque lo que está aportando al cuerpo son mensajes informativos que evolutivamente el cuerpo conoce. No son mensajes extraños o externos o impositivos. Es decir, cuando tú tomas un fármaco químico, ese fármaco químico, esa molécula puede bloquear o interactuar dentro de una cascada enzimática, modificando la reacción bioquímica endógena que tú quieres modificar. Estás dando por ejemplo, una estatina, estarás actuando sobre ciertos factores que tienen que ver con la liberación de colesterol. Ok, cuando tú estás dando un biopéptido, lo que estás dando es una proteína o un trozo de proteína que el cuerpo reconoce como propio y estimulará sus funciones biológicas
acorde a la necesidad biológica. Y esto es muy importante porque los biopéptidos no son medicamentos impositivos, sino son medicamentos biológicos. Es decir, le dicen al cuerpo, aquí me tienes, y el cuerpo hará. Si lo quiere utilizar, lo utiliza, y si no, lo sintetiza en aminoácidos más esenciales. Por lo tanto, es una medicina muy interesante dentro de la medicina biológica y la medicina epigenética. Parecida a la acupuntura, es decir, con la acupuntura estimulas un punto de la acupuntura, esto va a provocar una reacción endocrina, inmunológica y también nerviosa, pero también el cuerpo asumirá parte de esa respuesta si la quiere o no, a no ser que estés haciendo alguna interacción deseada. Pero bueno, esto ya es un problema técnica del acupuntor o del conocimiento de la acupuntura. Más cositas. ¿Qué funciones van a tener los biopéptidos en el cuerpo? Bueno, las funciones que van a tener por un lado, y muy importante, la modulación de la homeostasis celular. Es decir, dependiendo de qué biopéptido demos, pues va a actuar a nivel molecular de la célula, a donde toque. El que estamos hablando hoy, que es el timo, el biopéptido de timo y de ganglios, pues va a actuar sobre funciones al órgano. Por lo tanto, dependiendo de qué biopéptido estemos dando, vamos a estar regulando la homeostasis celular vinculada a las funciones moleculares de ese biopéptido. Con lo cual, esto es muy importante porque, por un lado, vitaliza la máquina celular. Es decir, de una forma, nosotros podemos nutrir, ¿vale? Podemos nutrir las funciones que queremos. Es decir, esto es como yo tengo un terreno donde planto tomates. Yo pongo la semilla, pero también puedo nutrir el terreno para que ese tomate tenga los mejores nutrientes para que haga tomates grandes, rojos y sabrosos. ¿Ok? Por lo tanto, los biopéptidos también nutren esas funciones biológicas celulares. Dependiendo de el péptido que tú des, estarás potenciando o dándole al cuerpo aquello que necesita para la función que quieres. ¿Y por qué quieres estimular esa función? Pues ahí es donde viene la clínica. Es decir, tú tienes que conocer la clínica y tienes que conocer las funciones. De eso trata la terapia, ¿no? En este caso, la conferencia de hoy es una conferencia de ciencia básica, no de ciencia. Por más, si ustedes quieren, ¿no?, hacer más conferencias, porque quiero abrir ciclos de conferencias para ir, de alguna forma, dando calidad a los terapeutas dentro de lo que es medicina sepsis. Entonces, por otro lado, reparación y revitalización, es decir, de alguna manera, estas frases que nosotros estamos dando, pues también sirven para, como hemos dicho antes, funciones de reparación y de revitalización. Es decir, si yo doy el thymus, en el caso de hoy, pues evidentemente esos péptidos de bajo peso molecular van a ir por organoestructuralidad y por especificidad van a ir al timo. Evidentemente, el timo va a tener un aporte de aminoácidos de cadena corta muy, muy asociados a su propio tejido, que lo pueden utilizar para mantener, reparar y reconstruir. Por lo tanto, para la degeneración de los órganos, dependiendo del lisado que des, el biopéptido que des o la persona que des, es lo mismo, la palabra es la misma, puede estimular el tejido, con lo cual esto en regeneración es imaginar que tú utilices puntos de acupuntura para estimular un órgano concreto, pero también suministres biopéptidos de ese órgano concreto para que esa función bioenergética sea reforzada con una función molecular. Por lo tanto, la unión. Hasta. Bien, más cositas. Bueno, lo mismo, ¿no? Fortalece la función celular, con lo cual, efectos secundarios. Lo bueno de los lisados, los biopéptidos, las personas, lo mismo, no hay efectos secundarios. Está suministrando una proteína de bajo peso molecular. El cuerpo la va a identificar y ya está. El único problema es que a lo mejor tengas alguna alergia a esa proteína, o un aminoácido que pueda tener la proteína, y que te siente mal el producto, pero
puedes tener una sobredosis de lisado, es como si te comieras un entrecot, es decir, no tiene ninguna contraindicación, ¿vale? Más que nada el sabor, no te va a comer un litro de lisado. Hoy vamos a hablar del péptido concreto del timus, el lisado péptido del timus, ¿vale? El famoso timus. Este lisado, ¿vale? Este biopéptido, esta peptona, actúa sobre todo fortaleciendo la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, el objetivo cuando tú suministras timus es la respuesta inmunitaria. Vamos a intentar que la respuesta inmunitaria se estimule. Evidentemente, uno me puede decir, y con toda la lógica, vale, pero el timus solamente va a estimular la respuesta inmunitaria de los linfocitos T y es la adquirida. Sí, es verdad, pero también en el timus se ponen otro tejido, que son ganglios. Y los ganglios tienen que ver también con la respuesta adquirida y con una respuesta más compleja, porque los ganglios es el punto donde, de alguna manera, se produce la reacción natural adquirida, porque hay células, que no he explicado porque todo esto es muy complicado, pero hay células dendríticas que se van al ganglio y presentan los antígenos justo a los linfocitos T que están ahí, en los linfocitos T. Por lo tanto, el lisado de péptido también tiene ganglios. Con lo cual tenemos, por un lado, en un mismo medicamento, ganglios y péptido, y timus. Con lo cual estamos haciendo una gran estimulación inmunitaria. Bueno, aplicaciones clínicas. Bueno, vamos a ver. Se puede aplicar en inmunodeficiencias primarias. Lo que pasa es que las inmunodeficiencias primarias son complicadas. Cuidado, aquí hay que saber que una inmunodeficiencia primaria tiene que ver también con un componente genético, es decir, alguna mutación genética que hace que tu cuerpo tenga algún problema con la expresión de cualquier célula inmunitaria. Pero eso es tu cuerpo. Aquí lo tenemos complicado. Pero el lisado péptido se puede dar para primarias. Sobre todo lo que le vamos a dar es para secundarias. Bien, las secundarias. Eh, en este caso, las secundarias pueden ser por factores externos, ¿vale? Por factores no genéticos, ¿vale? Factores externos. Pueden ser motivadas por factores químicos, físicos o víricos. Por ejemplo, medicamentos, radiación solar, una infección crónica de ciertos virus, como los citomegalovirus, los virus del herpes, ¿no? Son virus que en medicina china se dice que actúan como Fuki, es decir, se quedan escondidos, pero que a largo plazo también van debilitando la respuesta inmunitaria. Y eso es algo que me encantaría dar una conferencia sobre los factores latentes, ¿no? Cómo ciertos virus se agazapan dentro de mi cuerpo y hacen que mi respuesta inmunitaria se cronifique y al final mis células acaban en senescencia. Y esto es un problema gordo, porque por ejemplo, el virus, más o menos a partir de los 45 años, casi el 80% de la población está infectada de este virus. Y sabemos que este virus es uno de los responsables de la senescencia celular. Por lo tanto, es muy importante controlar también las infecciones víricas. Esto es un tema que creo que es muy importante que tengamos siempre en cuenta. Por ejemplo, la doctora Manuela nos habla del Epstein-Barr. Sí, es otro de los virus que vamos a tener ahí. Y para mí, esta parte de los virus que ingresan en el cuerpo, sí, sí, claro, Manuela. Mira, a mí me gusta, os voy a explicar una cosa. Em, vamos a decir que el sistema inmunitario no envejece. Es decir, nosotros tenemos 5.000 células, imaginaros, esto es un ejemplo, ¿eh? Imaginar que tenemos 5.000 células inmunitarias. De esas 5.000 células, yo no puedo, es como un ejército, yo no puedo mantener a más soldados, solamente puedo mantener a 5.000. Esos 5.000, ¿vale? Esos 5.000 los divido en dos grupos, con memoria, sin memoria. Entonces tengo 2.500 soldados con memoria
y 2.500 soldados sin memoria. Y estos soldados son células T. Memoria, células T. Cuando yo no tengo ninguna enfermedad, estoy sano, mis soldados con memoria bajan a 1.000. Y mis soldados sin memoria suben a 4.000. Por lo tanto, en un estado normal, yo tengo 4.000 soldados con memoria y 1.000 sin memoria. Perdón. 4.000 soldados sin memoria y 1.000 con memoria. ¿Por qué? Bueno, porque los soldados sin memoria son soldados que buscan todo lo que hay por ahí. Y los soldados con memoria solamente luchan cuando hay algo que les recuerda al enemigo. Por lo tanto, entra un virus al cuerpo. Entra un virus al cuerpo. Los soldados con memoria, si lo localizan, enseguida saben que ese virus atacó hace unos años. Y como tienen memoria, ya saben cómo matar. Entonces, los virus con memoria les dicen a los virus sin memoria: chicos, suicidaros, porque nosotros nos vamos a dividir para matar al virus. Porque como solamente hay 5.000 soldados, se tienen que suicidar 3.000 para que de 1.000 se clonen 3.000. Y entonces, como me ha atacado algo que yo conozco, los soldados con memoria empiezan a clonarse y tengo 3.000 con memoria y 2.000 sin memoria. Y entonces mato. Ahora imaginaros que no es así. Imaginaros que tengo 1.000 otra vez y 4.000 sin memoria. El virus que entra es un virus nuevo. Es un virus nuevo, nadie lo conoce. Por lo tanto, los virus sin memoria no hacen nada porque no lo conocen. Pero tengo 4.000 que lo van localizando, lo matan y aprenden. Por eso es muy importante tener siempre soldados sin memoria, porque serán los más rápidos para matar a los nuevos virus. Pero si entra un virus viejo, mis soldados con memoria lo localizan y lo matan rápido. Siempre van subiendo, memoria, bajando, pero siempre 5.000. ¿Okay? Los virus, los lifoncitos T, se tienen que ir suicidando ellos mismos para siempre equilibrar. Bueno, ahora imaginaros que entra un virus como el Epstein-Barr o un citomegalovirus. Este virus entra, mis células lo reconocen y empiezan a dividirse células con memoria, porque lo conocen. Y empiezan a generar, bueno, lo conocen o no, lo aprenden y empiezan a dividirse miles de células con memoria. Y se quedan 1.000 células sin memoria y 4.000 con memoria. Matan al virus, pero el virus prende y se esconde. Y entonces las células T con memoria ya no lo ven, pero lo huelen. Huelen que hay un virus, lo huelen, porque el virus va liberando péptidos y va liberando neurotoxinas. Entonces, ¿qué sucede? Se queda el sistema inmunitario 4.000 con memoria y 1.000 sin memoria. Y ya no hay virus, pero lo huelen. Por lo tanto, las células con memoria no quieren suicidarse, porque saben que hay un virus. O no se suicidan, empiezan a envejecer. Y entonces, las células con memoria empiezan a hacerse viejas y senescentes. Y llega un momento donde hay muchísimas células con memoria que son viejas y senescentes y ocupan la plaza del soldado. Hemos dicho que no pueden haber más de 5.000 soldados, ni uno más ni uno menos. Pero si tengo 2.000 células viejas que no se suicidan, me ocupan el espacio de 2.000. Y esas ya no actúan porque son viejas. Por lo tanto, el sistema inmunitario empieza a ser un sistema deficiente por senescencia celular. Esto es muy importante que lo entendáis, porque no quiere decir que mi sistema inmunológico tenga pocas células, no.
tengo muchas células, las mismas, pero el 20% o el 30% son viejas y no quieren morirse. Se han hecho senescentes. Y esto sucede muchas veces con los virus que se esconden en el cuerpo. Cuando más virus, cuando más células senescentes tenga, más problemas porque voy a tener menos resistencia inmunitaria y puede aparecer el cáncer de forma más fácil. Pues ahí vamos a tener las inmunodeficiencias secundarias. ¿Eh? Otras, por ejemplo, el SIDA. El SIDA es muy famoso porque el SIDA es un virus que justo afectó a los linfocitos, ¿no? Las células Diana eran las células, ¿vale? Que me mataban a mí, perdón, que me defendían a mí. Por lo tanto, esto es un problema, porque si tengo células, virus que atacan a las células que me defienden, pues entonces tengo un problema muy grave. Eso es el SIDA. Aunque el SIDA ya ha evolucionado mucho, hay medicamentos retrovirales, hay muchos medicamentos, ¿vale? Pues este es un problema que estaría dentro de las inmunodeficiencias secundarias. Lupita, no entiendo, los ganglios es muy complejo, ¿eh? Los ganglios son muy complejos, no, los ganglios no se pueden tapar, ¿ok? Es decir, puedes tener alguna infección en algún ganglio, ¿ok? Pero los ganglios, ¿vale? El sistema ganglionar es complejo. Complejo, ¿eh? Y aunque te estirpen unos ganglios, hay muchos más ganglios en el cuerpo, ¿ok? Luego tenemos problemas linfáticos y problemas de otro estilo. Verónica Lara pregunta, ¿el lisado biopéptido, ¿vale? ¿Podría ayudar a la glándula timo, al timo a seguir activo? ¿Vale? O a reactivarse de nuevo y así se podría continuar con la maduración del linfocitos T. La idea, ¿vale? Una de las ideas de la administración de los biopéptidos, ¿vale? Como hemos dicho, es la organoespecificidad. Es decir, aportan, ¿vale? Una serie de sustancias, ¿vale? Para que los órganos diana, en este caso el timo, tenga todo lo necesario para mantenerse estable. Por lo tanto, la idea es precisamente esa, es restaurar, ¿vale? Y potenciar dentro de los límites que estén biológicamente, ¿no? Es decir, evidentemente una persona que tenga 90 años, si empezamos a dar el timo, no va a tener la misma respuesta que una persona que tenga 40. Ahora, hay diferentes papers, ¿vale? Con investigación con animales, donde se lleva a la inmunosupresión del timo, ¿vale? Al debilitamiento del timo y luego la administración de biopéptidos, se ve la restauración y el funcionamiento. Aquí, en los apuntes, bueno, os voy a pasar la bibliografía, pero en el manual que os voy a entregar a todos, al final del manual tenéis como 40 o 50 referencias científicas donde el que quiera profundizar más, ahí puede ver pues, pues los papers, ¿no? Donde está la información. Por lo tanto, la respuesta de Vero sería, es el biopéptido fundamental para restaurar la función del timo. Por eso es increíble. Para mí es uno de los medicamentos en bioterapia más importantes, ¿vale? Así que eh, tendría una función específica. Bueno, seguimos. El apoyo de afecciones oncológicas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Afecciones, bueno, es que en oncología hay que entender muy bien. La enfermedad oncológica es una enfermedad complicada. El cáncer, en realidad, es una enfermedad de las células, ¿ok? Y hay tantos tipos de cáncer como tantos tipos de células. Por lo tanto, la palabra cáncer es muy ambigua. ¿Ok? Es muy ambigua. Y tendríamos, ¿vale? Tendríamos que, de alguna manera, contextualizar qué es el cáncer y hacer un estudio sobre el cáncer, cosa que es fundamental, muy importante. De hecho, al final de la clase os voy a dar una información sobre talleres que hacemos, pero lo que sí que podemos decir es que dentro de la oncología existen muchas terapias para el cáncer. Terapias químicas como la quimioterapia, terapias quirúrgicas como la cirugía oncológica, terapias físicas como la radioterapia, y que todas las terapias en la lucha contra el cáncer
de alguna forma lo que están enfocándose es en matar, ¿no?, las células o quitar o irradiar. Luego tenemos inmunoterapia oncológica, que lo que está empezando a trabajar son unos medicamentos que lo que buscan es actuar con el sistema inmunitario para, de alguna manera, eliminar, ¿no? Podríamos decir que hay una nueva gama de medicamentos que para mí son fundamentales en la inmunoterapia oncológica. Anticuerpos monoclonales y células T modificadas, ¿vale?, que tengan una, vamos a decir, una capacidad especial para matar a las células tumorales, o anticuerpos que provoquen una especie de autoinmunidad oncológica. Todo eso es maravilloso. Y yo soy un defensor de la oncología clínica. Ahora, nosotros no podemos dar citotóxicos, ni tampoco tenemos opción de dar anticuerpos monoclonales ni nada de eso. Ahora, la única forma que nosotros tenemos para luchar contra el cáncer es a través, como decía Hipócrates, es decir, potenciando las funciones de mi cuerpo. Por lo tanto, el biopéptido del timo es precisamente esa función hipocrática, es decir, representa la medicina biológica desde sus esencias. ¿Cómo puedo potenciar lo que mi cuerpo tiene para luchar contra lo que mi cuerpo es? Lo que pasa es que el timo tiene una función todavía espectacular. Es la guinda, ¿vale?, la cual vamos a terminar la conferencia, que tiene algo especial, algo que para mí, de hecho, os voy a contar una cosa, voy a ser sinceros al 100%. El hecho que yo ame la bioterapia, los biopéptidos, la medicina epigenética, tiene que ver precisamente con la función que os voy a decir. A lo largo de más de los últimos 15 años, 20 años, yo empecé a trabajar con los biopéptidos. Los biopéptidos yo los conocí en Argentina, ¿sí? Llega el doctor Gustavo Cointri y con el eminente inmunólogo Guillermo Báez. Para mí fue fundamental, a partir de ahí, conocer algo que la acupuntura no me había dado, ni tampoco la naturopatía, ni la formación académica de base, era cómo poder modular la respuesta inmunitaria en patología autoinmune. Eso fue increíble. Pero lo segundo era cómo poder ayudar en la lucha contra el cáncer cuando las mutaciones se camuflan del sistema. Y ese punto, el biopéptido puede interactuar con la timosina A1. Porque yo quiero que ustedes sepan una. Por muy el cáncer, vamos a decir, las células tumorales son unas células muy listas, son unas células muy inteligentes y aprenden porque van mutando. Cuando más viejas son, más sabias son, más han aprendido. ¿Ok? Bien, pues hay una mutación muy peligrosa, ¿vale?, que es una mutación que les permite camuflar de las células T, CD8. Lo hacen a través de unas moléculas llamadas PT1, PTL1. Las moléculas permiten a la célula tumoral pasar inadvertible de la respuesta inmunitaria. Por lo tanto, aunque yo dé hongos, que yo me encantan los hongos para el sistema inmunitario, o de los preparados inmunoestimulantes o inmunomoduladores, la respuesta inmunitaria no va a ser eficaz para eliminar las células tumorales, porque por mucho que yo estimule mi respuesta inmunitaria, mi sistema no lo va a ver. Por lo tanto, es como yo tengo 5.000 soldados que entreno, los saco, pero son ciegos, no ven. Por lo tanto, es bastante problemático. Bueno, seguimos. A ver. Ok, vamos. Aquí el lisado tiene el timo y los ganglios linfáticos, estos pequeños órganos en forma de frijol, ¿vale? Y aquí es donde vamos a tener, ¿vale?, adquirida y natural. Aquí la compañera nos habla de un síndrome, bueno, luego lo miraré, el síndrome cuál es exactamente,
y qué es lo que produce a nivel de los ganglios. Cuando lo vea, pues luego ya veis información. Vamos a ver, vamos ahora ya para ir finalizando cuáles van a ser las funciones de cuando yo suministro timo a nivel biológico, ¿vale? ¿Cuál va a ser su función? Bueno, la función evidentemente va a ser una inmunomodulación. Esto es, ¿vale? El timo es un órgano muy importante para la síntesis. Bueno, la síntesis es más medular, pero la producción, educación y es la fábrica, vamos a decir, es la universidad donde garantiza que todos mis soldados que salen, pues salgan de alguna manera muy, muy potentes y muy activos y muy preparados. ¿Ok? Por lo tanto, el timo tiene una función muy importante, ¿vale? En la estimulación inmunitaria adquirida. China tiene que ver más con el Zen Chi y no tanto con el Wei Chi. Pero bueno, la conferencia de hoy no es de medicina china, así que no, voy a hablar en chino. En cáncer, ya lo he explicado. ¿Okay? En cáncer tiene que ver con... mirar, hay una parte de la oncología que para mí es fundamental en la actualidad. Se llaman los puntos de control. Es la capacidad que mi sistema inmunitario tiene para detectar, vamos a decir, una célula está bien y una célula está mal. Pero los puntos de control, de esto podría dar una conferencia entera. El sistema inmunitario es tan importante que si funciona mal, el mismo sistema inmunitario me puede matar. Por lo tanto, las células T son como pistolas que tienen un seguro. Coges una pistola, no puedes disparar porque tiene un seguro. El seguro lo tienes que quitar para poder disparar. Eso es un punto de control. Es decir, las células T tienen células que controlan a las células T. Porque hay un control. Perdón, células T tienen moléculas que controlan células T para que se disparen o no. Estos controles son muy importantes para no provocar un masacre. Una masacre. Ahora, las células tumorales aprenden a ponerle el seguro a la célula inmunitaria. Actúan sobre puntos de control. Y un punto de control muy interesante que son los PD1, PD1 y PDL1. Para que me entendáis, lo voy a explicar muy fácil. Una célula inmunitaria le dice a una célula, ¿estás bien o estás mal? La célula saca una mano. Entonces, la célula inmunitaria la toca. Y se abrazan, se dan la mano y la célula no la mata. Eso es una especie de pacto. Las células inmunitarias, oncológicas, perdón, aprenden a sacar las manos para dar la paz a la célula inmunitaria. Y entonces la célula inmunitaria no las mata. Y imaginaros que esto, estos péptidos, ¿vale? De presentación tienen que ver mucho con la embriogénesis, tienen que ver mucho con el periodo fetal, pero esto no lo voy a explicar porque pero es importantísimo que entendáis por qué el cuerpo tiene PD1 que sirve cuando eres un feto, pero cuando eres mayor ya no presentas PD1, porque si lo presentas actúas como una célula fetal y las células tumorales lo hacen. Increíble, qué listas son. Ahora, imaginaros que yo soy la célula tumoral, saco la mano para que la célula inmunológica me la dé. Y entonces hacemos el pacto de paz. No me mato. Pero si yo administro lisado de timus, la timosina 1A es un péptido. ¿Qué es esto? ¿Vale? Es un péptido. Entonces, este péptido se engancha a la mano de la célula tumoral.
Y la célula oncológica, en la célula inmunológica, ya no le puede dar la mano porque tiene este péptido, lo bloquea. Y entonces, al bloquearlo, la célula tumoral le pide una presentación del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, detecta que es tumoral, pero como no se pueden dar la mano, dice, suicídate que tú eres mala. Cuando tú das timo, puedes bloquear algunos puntos de control, no todos ni en todas las células tumorales. Por supuesto, no estoy diciendo que esto sea la cura del cáncer. No, ni mucho menos. No, 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 no. Pero esto es un avance más. Que muy pocos productos biológicos podemos intervenir. Imaginar un paciente oncológico que no sabemos en qué estado mutacional está. Si las células han mutado a él, tienen capacidad de metastasis, tienen capacidad de evasión inmunológica, tienen capacidad de replicación de la telomerasa, si tienen capacidad de regeneración, han eliminado la expresión de la P51. Como todo eso no lo sabemos, lo único que sabemos es que debemos de intervenir lo más rápido que podamos. Por lo tanto, cualquier paciente que tenga cáncer, el thymus es ya, o sea, ya, me da igual, es incipiente, es mediano o es futuro. No sé en qué estadio está, me da igual, porque además no interactúa con citotóxicos químicos, ¿no? Porque es biológico, no tiene ninguna interacción, no está bloqueando cadenas de oxidación, como pueden ser citotóxicos que provoquen una oxidación compleja a nivel de bloqueos y provocar radicales libres precisamente para la destrucción inmunológica. En este caso no hay un bloqueo de la oxidación inducida por citotóxicos. Es decir, ¡wow! ¡Wow! Si unimos esto a la acupuntura y a los hongos y a una complejidad biológica estructurada, pues estamos ante una de las estrategias más interesantes. Bien. Luego es muy importante conocer el ambiente celular, es decir, el microambiente celular. No solamente importante la célula oncológica, sino también el ambiente de la célula oncológica. ¿Ok? Entonces también, de alguna forma, el estímulo, ¿no?, de estos linfocitos los hace más eficientes, ¿vale?, para observar y identificar y neutralizar aquellas sustancias que puedan oler, ¿no?, a cáncer, pero también, evidentemente, moléculas puedan emitir bacterias, virus, etcétera. O sea, no son... Bueno, y esto es que ya lo he explicado. Timo y cáncer, la timosina alfa 1, ¿vale? La timosina A, K1, ¿vale? Tal, bien, ya esto, ¿vale? Esto ya lo he explicado. La timosina alfa 1 está en el timo, ¿vale? Ha mostrado potencial en desenmascarar estas células tumorales, es decir, la timosina alfa 1, que vamos a ver en el timus, ha demostrado que puede desenmascarar, ¿vale? Y también se está usando en terapias que puedan actuar en sinergia, como los linfocitos natural killer, los linfocitos marcadores somáticos específicos. Estos son ya vamos a decir que esto ya sería para los médicos, ¿vale? Donde los médicos pues, pueden administrar de alguna manera linfocitos modificados, ¿vale? Potenciales natural killer, con factores de crecimiento, ¿vale? Pero también la administración del thymus va a potenciar. Yo creo que, como dice aquí, potencial sinérgico sin parangón. ¿Conclusiones sobre el timo y el cáncer? Pues las conclusiones para mí son fundamentales. Me produce un inmunoestímulo, una inmunomodulación y bloquea la respuesta. Perdón, y bloquea la respuesta de evasión inmunitaria. No. Y ahora, esto ya es más complejo, pero también lo vamos a tener que explicar. ¿Okay? No tenemos ninguna enfermedad oncológica o inmune, podríamos tomar los biopéptidos en el caso del thymus para fortalecer y prevenir las enfermedades. Verónica pregunta, ¿podríamos aplicar el thymus
Claro, esta pregunta sabía que me la ibais a hacer. En algún momento la gente siempre pregunta, wow, entonces me lo tomo ya. Bueno, vamos a ver, mira, vosotros tenéis que pensar en el cáncer, por ejemplo, importante, de hecho, bueno, hay un taller que nosotros damos de oncología, precisamente, de hecho lo vamos a hacer el sábado que viene, ¿vale? Donde hay un punto muy importante en oncología. Mirad, el cáncer cuando se diagnostica, que a ti te dicen, usted tiene cáncer, vale, muy bien, pero hay un periodo de latencia que va de 5 a 20 años, quiere decir. Quiere decir que en el momento que una persona tiene diagnostica cáncer, ya lleva como 20 años o 5, ¿no? En el cual el cuerpo ya ha ido acumulando esas células tumorales. Esas células tumorales ya han ido provocando sus mutaciones. Por lo tanto, según la teoría del cáncer, que tiene que ver mucho con el daño acumulado en el núcleo, ADN, ¿vale? Y que la vejez tiene que ver mucho con la patología oncológica, la deducción que hace nuestra compañera Verónica de me lo puedo tomar de forma preventiva, mi respuesta obviamente es claro que sí, porque de alguna forma tú lo que estás haciendo es potenciar tu respuesta inmunitaria. La potenciación de tu respuesta inmunitaria siempre es dependiente a tu capacidad inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que el sistema inmunitario solamente tiene una capacidad y que es limitada. No la vamos a poder sobrepasar. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que yo de hongos o de guisados, no voy a poder tener un súper inmunitario. No, pero siempre voy a garantizar que mi sistema inmunitario sea eficaz. Es decir, tenga su máxima expresión con su máxima capacidad. Por lo tanto, en una sociedad en la cual vivimos, donde estamos expuestos a mucho estrés, a una alimentación muchas veces, vamos a ver, no muy sana, a las drogas, al tabaco, todo esto hace que, de alguna manera, estemos expuestos a siempre un sufrimiento inmunitario. Por ejemplo, hace poquito se dice que la esperanza media de vida ha disminuido en 7 años. 7 años. En las poblaciones que viven en ciudades. ¿Qué quiere decir? Las personas que viven en grandes ciudades, por ejemplo, México DF, por ejemplo, Madrid, por ejemplo, Lisboa, tienen una media de 7 años menos que las personas que viven en pueblos de montaña, como vivo yo aquí, con las palomitas y con las enfermedades. Entonces, atendiendo a esto, todo lo que sea proteger el sistema psiconeuroinmunoendocrino es la protección de nuestra salud. Por lo tanto, el dichado de Thymus actúa sobre todo en la respuesta inmunitaria potenciándola. Por lo tanto, el tratamiento preventivo es una buena herramienta. ¿Cómo podemos usarlo? Bueno, una cosa es el tratamiento terapéutico, otra cosa es el tratamiento preventivo. Ahora luego, bueno, lo digo, el tratamiento terapéutico normalmente tiene que ser un biopéptido diario, es decir, todos los días un biopéptido para que el thymus sufra su estimulación y su modulación. Yo tengo un estado de salud óptimo, donde yo no tengo ningún problema, pues entonces puedo tomarme perfectamente un timo, ¿vale? Cada 3 días, cada 4 días, ¿vale? Para estar estimulándome durante un mes completo. Se pueden hacer de dos formas, es decir, se pueden hacer eh, un timo, ¿vale? Van en ampollas, en cajitas con 10 ampollas, y te puedes tomar una ampolla a los 4 días, otra ampolla a los 4 días, otra ampolla, y más o menos, como la caja tiene 10, pues vas a llegar a un mes de tratamiento preventivo. O descansas 2 meses y a los 3 meses empiezas a tomar otra caja. ¿Okay? Una forma de mantener un estado preventivo de tu sistema inmunitario. Bueno, ahora nos vamos ya para terminar, y yo sé que estáis cansados porque la conferencia ya llevamos 1 hora y media, y ya con esto termino. Patología autoinmune. La patología autoinmune es, debería haber dado una conferencia. Mirad, si os ha gustado la conferencia, mandadme correos y os preparo una solamente para autoinmune. ¿Okay? Pero a hoy os voy a decir lo siguiente. La patología autoinmune es cuando mi sistema inmunitario me ataca a mí mismo. El por qué pasa eso es muy complicado de entender,
¿vale? Es una patología, es una serie de enfermedades muy complejas, pero para la conferencia de hoy, simplemente decir que el sistema inmunitario, con un fallo, que puede ser, bueno, mira, ¿qué causas? Aquí pongo las causas. Vale, las causas pueden ser, bueno, primero una predisposición genética, es decir, hay personas que por desgracia heredan ya mutaciones que pueden ayudar. Es que esto es muy interesante porque esto tiene que ver con eh, las proteínas que generan mi cuerpo, ¿vale? En la superficie, los linfocitos T, los linfocitos B, pero hay algunos que tienen una forma de expresarlo que por desgracia es muy parecido a partes de tu cuerpo. Y esto tiene que ver también con tu herencia. Por lo tanto, hay personas que por desgracia generan, generan receptores, generan anticuerpos que son muy parecidos a su cuerpo y entonces le atacan. Por lo tanto, hay gente que tiene una gran carga hereditaria para generar una diabetes tipo 1, generar un Hashimoto, etcétera. Hormonas, ¿vale? Las hormonas también tienen que ver con la etiología, factores físicos, la dieta, factores de vida, medicamentos y los virus, no lo pone ahí, pero también los virus, ¿vale? Pueden provocar patologías autoinmunes. La dieta, el colon irritable, el microbioma. El otro día di un curso sobre microbioma donde explico cómo la salud intestinal es importantísima y está detrás de muchísimas enfermedades autoinmunes, precisamente por la permeabilidad intestinal, precisamente por la inflamación intestinal. Entender eso es fundamental, pero fundamental. ¿Por qué? Porque eso está detrás de muchísimas enfermedades. ¿Qué podríamos hacer nosotros para las enfermedades autoinmunes? Esto me voy a preparar una conferencia porque es un poquito más complicado. Pero mirar, eh, lo que tenemos que saber es algo muy importante que yo os voy a explicar de una forma muy simple y me comprometo con vosotros a hacer una conferencia sobre autoinmunidad, thymus y biopéptidos. Primero, eh, hay algo muy importante. ¿Os acordáis que yo os he dicho una de las funciones de mi sistema inmunitario es recordar, reconocer lo propio de lo ajeno? Perfecto, eso es importante. Bien, pues ahora, cuando tú comes algo, cuando tú comes, eso que tú te tragas no es propio, es ajeno. O sea, tú te estás comiendo un trozo de pollo. El pollo no es propio, células de pollo, ¿vale? Son proteínas de pollo. Cuando todo eso baja al intestino, se ha lisado, roto en trocitos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Y entonces esos trocitos de péptidos, de glúcidos y de grasas y de vitaminas y de minerales e incluso algún trozo de bacteria o algún trozo de virus o algún virus completo, entran en el intestino, se meten, ¿vale? Por las células intestinales, pasan la barrera intestinal, entran en una zona inmunitaria importantísima. Ahí tenemos todos mis linfocitos preparados para localizar a los malos. ¿Eh? Pero que dar la comida, si no, con comida. Entonces, existen unos linfocitos T que se llaman células T reguladoras, ¿vale? Lo que hacen es coger o marcar ese péptido que ha entrado que no es mío y le doy una cosa que se llama tolerancia. Te tolero que entres en mi cuerpo y te vayas al hígado y en el hígado ya te metaboliza. Te tolero. Con lo cual, el linfocito T hace que no le ataque por, vamos a decir, un pase que tienen. Ellos entran y se eliminan. Bien, por desgracia, voy a decir un poco a lo bruto, a veces por inflamación intestinal, por problemas del microbioma, que es muy importante este tema, se produce una inflamación intestinal, entran sustancias a las zonas de Peyer que no deberían de haber entrado, ¿ok?
no deberían de haber entrado, pero entran. Y entonces los linfocitos no les permiten entrar. Los macrófagos se los comen, los presentan, y entonces generan una respuesta inmunitaria y una memoria hacia esas sustancias que no deberían entrar. Por desgracia, a veces puede pasar que algo que no debería haber entrado ha entrado porque hay inflamación intestinal, pero eso que ha entrado tiene una parte, es muy parecida a una parte de tu cuerpo, por ejemplo, cartílago. Entonces el macrófago lo devora, lo presenta, y un linfocito te coge y toma una muestra de ese trocito y lo identifica como malo, como una bacteria o algo malo. Entonces genera una respuesta inmunitaria a ese trocito. El linfocito B puede generar anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo ahora tiene información de que ese trocito es malo, con la mala suerte que ese trocito pertenece también a tu cartílago. Con lo cual se produce una inmunidad cruzada. Y por culpa de una enfermedad intestinal generas una enfermedad. Esto es mi interés. Y tú también pueden provocar. Ahora, ¿qué puedo hacer yo cuando una persona tiene, vamos a decir, una patología autoinmune? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Esto que os voy a decir, lo siento porque es muy, ya la conferencia me pasa. No tenía que haber tanto tiempo, me he pasado 9 minutos. Pero os lo digo muy rápido. Puede pasar lo siguiente. Yo tengo que estimular las células T reguladoras para provocar tolerancia oral. En pocas palabras, si yo me tomo un biopéptido de cartílago y el biopéptido de cartílago, que ya os explicaré en la próxima conferencia, pasa a la barrera intestinal, puedo generar que las células T lo toleren. Entonces estimulo la tolerancia al antígeno, que dentro de mi cuerpo es un autoantígeno. Y puedo desarrollar células T reguladoras para que las células T reguladoras le digan a mi sistema inmunitario central, oye, no ataques al cartílago. Por lo tanto, yo puedo bloquear la respuesta autoinmune presentando dos biopéptidos fundamentales. El primer biopéptido es el thymus. El thymus, aunque no tenga que ver con la tolerancia periférica, con la tolerancia central, va a mejorar la síntesis de linfocitos T reguladores y va a meterlos dentro de la universidad. Por lo tanto, esto es fundamental. Luego tengo que dar el biopéptido blanco, el biopéptido que tenga que ver con la patología autoinmune, para que haya aprendizaje y aumento de la tolerancia. Por lo tanto, por ejemplo, Margarita dice, la artritis crónica es una enfermedad autoinmune y más si hay degeneración articular, ¿te puede aplicar este biopéptido y cómo sería su aplicación? Efectivamente. Bueno, a ver, la artritis la artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune. Es una inflamación de la articulación, por muy crónica que sea. Entonces, cuidado. Una cosa es una inflamación articular y otra cosa es una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea respondería al tratamiento. ¿Cómo trataríamos una artritis reumatoidea? Dando thymus, por supuesto, y dando el biopéptido asociado al artículo. No lo vamos a ver ahora, pero que tiene colágeno. Biopéptido de colágeno. Entonces, sobre inmunidad, me gustaría abrir más. Me gustaría explicar más. ¿Ok? Explicar más, porque es un tema terapéutica, ya lo hemos visto. Un péptido, ¿vale? Un biopéptido diario para el tratamiento de inmunomodulación oncológica. Y en patología autoinmune, ¿vale? Un péptido, sobre todo de thymus, y se llama biopéptido blanco, biopéptido específico de patología autoinmune. ¿Okay? El próximo día os voy a preparar una. Ahora, para ahorrarme preguntas, me voy a ahorrar las preguntas, ya me las conozco todas.
Durante muchos años, llaman la carrera de 20, con lo cual ya soy muy viejo, porque esto yo empecé a conocerlo, estamos hablando de los años 2001, 2002, cuando yo estaba en Argentina, y durante mucho tiempo pues yo trataba a mis pacientes importándolos en la maleta para tratar patologías, sobre todo el lupus, trataba mucho cáncer. Y bueno, la verdad que en mi periodo clínico, porque yo dejé la clínica en el 2013, pero durante 20, yo desde el 91, 92 empecé la clínica y la dejé en el 2013. En esos años, pues yo intentaba traer a mis pacientes en maletas, porque yo trabajaba en Argentina, bueno, yo trabajo en Latinoamérica, de arriba abajo. Cada 3 meses estoy en un país, como todos me conocéis, y durante 15 años estuve yendo a Argentina, pues trimestralmente. Bueno, y me traía los biopaquetes. La verdad que fue increíble todo lo que pasó. La verdad que los pacientes mejoraban muchísimo y todo esto tiene que ver por dos cosas. Primeramente, me interesaba por mi madre tenía cáncer, bueno, pero luego tuvo otro tema peor, tuvo polineuropatía familiar y bueno, junto con la patología genética de mi madre, más las patologías comunes de algunos pacientes, pues estuve trayendo y trayendo y la verdad que fue impresionante. Luego, gracias a Dios, hubo una empresa, el doctor Gustavo Cointri, potenció mucho una empresa en México llamada Solamex. Y en México, pues estuvimos trabajando en equipo, estamos trabajando en equipo. Y la verdad que bueno, muy bien, muy contento. Los que me conocéis, pues lo sabéis, ¿no? No me conocéis, sabéis continuamente lo que estoy haciendo, con lo cual yo no oculto absolutamente nada. Y yo quería ver cómo se podían traer a España, pero eso muy complicado. Y entonces ahí es donde entra una gran empresa, una de las empresas para mí fundamentales en lo que es el trabajo de por lo menos haber integrado en Europa, no en España, en Europa. O sea que bueno, pues en Portugal, ¿vale? Y España, pero también en toda Europa es Mercury Nature. Bien. Esta empresa es una empresa puntera en el desarrollo, sobre todo de nuevos medicamentos. De hecho, tiene una gama de medicamentos espectacular, que es la entomoterapia, que es la medicina con insectos, ¿vale? Y también con hierbas. ¿Vale? Que algún día también invitaré a mi colega Verónica para que nos hable un poquito a todos de este nuevo enfoque. Y esta empresa la podéis encontrar en www.mercurinatur.com, ahí lo tenéis, ahí está, ¿vale? Ahí podéis entrar y podéis conseguir todos los listados que queráis los que me estáis escuchando de otros países que no sean Europa, esta empresa no os va a servir. Es decir, sois de México, pues en México, por ejemplo, ¿cómo se llama? En Solamex. Los que sois de Argentina, pues en Villar, por ejemplo. Los que sois de otros países, pues preguntarme que seguro que encontramos algún laboratorio que pueda tener contacto con estos laboratorios y puedan importar vuestros. Y bueno, queridos amigos, yo ya solamente os comento que el próximo sábado vamos a tener un taller de oncología integrativa y medicina epigenética. Este taller del próximo sábado, evidentemente, no es sobre biopéptidos, es sobre medicina integrativa. Ahí voy a hablaros de los procesos moleculares del cáncer, voy a hablar de cómo se produce el cáncer, cuáles son los cromosomas, los genes más afectados, los oncogenos, que son las supresiones de tumor. Os voy a hablar de toda la base molecular del cáncer, os voy a hablar de los agentes físicos, químicos y víricos, os voy a hablar de cómo las emociones pueden afectar al terreno oncológico y luego las medidas con la acupuntura, qué puntos de acupuntura pueden ayudar a mejorar la expresión de ciertas células inmunitarias. Vamos a hablar también de los biopéptidos, evidentemente, en la conferencia de hoy, conferencia que a todos los que vengan a esa clase les recomendaré que lo van a ver. Las plantas medicinales que pueden estar detrás de la inmunocompetencia, los hongos y toda la salud intestinal que tiene que haber detrás de todo esto. Así que, queridos amigos, aquí tenéis toda la bibliografía que he consultado, mucha más. Yo os voy a dar a continuación a todos los que os he mandado un correo, vais a recibir el manual.
el manual de la conferencia de hoy. Es un manual que también he publicado en Amazon. El que quiera lo puede comprar para tenerlo en libro, me refiero. Yo os voy a dar el manual es el mismo, pero quien quiera el libro lo puede comprar en Amazon. El precio de Amazon lo he puesto a cero, o sea, el precio mínimo para que Amazon lo haga. Bueno, Amazon cobra por hacerlo, imprimirlo, enviarlo. Lo que son los royalties los he puesto a cero, para que vosotros podáis, el que quiera tener el manual, el libro, el que no, tiene en digital. Y os lo paso a todos para que lo podáis disfrutar. ¿Preguntas? Y terminamos. ¿Una pregunta? La podéis hacer. ¿Nos? Terminamos. Pablo, Sí, hola, que soy yo, soy Julia. ¿Cómo estás? Gracias por la tua ponencia, que es muy, muy, muy interesante. Como te le has dado cuenta, he estado a trabajar para esta conferencia hasta muy tarde. Entonces, hay algunos enderezos de email que probablemente que están con errores por mi culpa y pido a todos los compañeros que no lo escriben aquí en chat porque vamos a perderlos, que me envíen un email, que voy a escribir aquí mi email para me remeter a mí vuestros pedidos que después aquí del Instituto de Portugal que voy a llegar a hacer para que llegue a Juan Pablo y al Instituto a España, ¿ok? Que mi email aquí en Portugal es acupuntura científica que voy a escribir, ¿ok? sí, escríbelo. Sí, es mejor así, si no, no iremos conseguir verificar si está todo bien, ¿ok? ¿Puede ser Perfecto. así? Yo lo que voy a hacer es, espero que tú me mandas también tu correo con toda la gente nueva que haya. Claro, Y yo voy a mandar a todo el mundo. De todas formas, la conferencia la voy la voy a subir a YouTube para que la pueda disfrutar todo el mundo. sí, Solamente que los únicos que van a recibir el material van a ser los que han hecho el esfuerzo de estar en directo. Los que estéis viendo esto en diferido, bueno, esta conferencia ya terminó. claro, Si alguien quiere ver el documento y esto lo habéis visto en diferido, pues lo podéis encontrar en Amazon. ¿Ok? claro. Las personas me han preguntando si iríamos tener esta conferencia grabada. Yo le Sí, he dicho que no porque quería que las personas participasen aquí, porque todos exacto. nosotros tenemos familia, trabajo, y tú sí que tienes un montón de trabajo haciendo estas cosas para nosotros, para nuestro beneficio y de toda la humanidad. Entonces, le he pedido para estar aquí y personas, los documentos que Juan Pablo los vaya a hacer llegar es personal, tiene una password, no es para publicar y para divulgar a otros compañeros porque no va a funcionar. Si lo dan a otra persona, cuando intentan vosotros, no lo consiguen, va a bloquear, ¿ok? Gracias Juan Pablo, gracias a todos. Bueno, pues yo también gracias a todos vosotros. Gracias también, quiero dar las gracias públicamente a Pablo López y a Vero por el esfuerzo que han hecho de conseguir que estos medicamentos son nutricéuticos que estén en Europa. Y gracias a ellos vamos a saber que a partir de ahora voy a empezar a hablar muchísimo más de medicina biológica, de medicina molecular, medicina epigenética. Quiero que sepáis que, aunque vosotros me conocéis en el ámbito de la acupuntura, conozco muchísimo más el ámbito de la biología molecular y muchas veces no digo nada de esto porque, evidentemente, ¿para qué si no tenemos gracias, ¿no? Vosotros sabéis que he escrito un libro de casi 800 páginas de herbolaria china porque mi interés siempre es cómo poder estimular la respuesta psiconeuroendocrinología. Los biopéptidos para mí son una puerta nueva, una puerta a nivel molecular que podemos integrar la medicina china. De hecho, hay un libro que es Medicina China y Biopéptidos. Lo podéis ver en Amazon. Sí.
Pues nada, Rena, Lupita, Jazmín, Yasmín, Tamara, Margarita, Marta, Pablo, Renata, doctora, ¿cómo se llama? Doctora, y se me ha ido. Estoy hablando, pero doctora Carmona, Nair, Lisi, doctor Jesús, María, Sofía, Rosé, madre mía, cuánta gente, Pablo, Filipa, Bernardino, Bárbara, y bueno, aquí más gente, la verdad que habéis mandado miles de saludos. Un abrazo a todos. Es sábado, sábado, descanso. Ahora terminamos la conferencia, me pongo mi casco, mi chupita de Harley y me voy a tomar cerveza. Bye, familia. Gracias, Chao, Pablo. chao, chao. A ver, vamos a ir. Y finalizamos. Chao, familia.